Decíamos, decíamos en la última parte que en las aplicaciones de los transformadores elevadores, para elevar la tensión y reducir así las pérdidas en el transporte producidas por el efecto de Joule. Una vez transportada, se utilizan los transformadores reductores para darle esa electricidad o a unos valores con los que podamos trabajar. Estos también, la mayoría son usados de electrodomésticos y aparatos eléctricos, ya que normalmente trabajan a tensiones de un valor inferior al suministro. Además, los transformadores forman parte de un elemento clave de seguridad eléctrica en los hogares, el diferencial. Este dispositivo se utiliza los transformadores para comparar la intensidad que entra en la que sale, en la que entra con la que sale del hogar. Y la diferencia de estos es mayor de 10 miliamperios, detecta el circuito evitando que podamos sufrir las lesiones. Eso es en cuanto a todo lo que puedo decir de acuerdo al tema, ingeniero. Bueno, gracias. Ok, entonces así, de la misma forma como los demás expositores, en base a lo que he hablado, expuesto y a las diapositivas, le haré algunas preguntas. A ver. Aquí, una parte me hablaba de la cantidad de número de vueltas, ¿verdad? De los devanados. De los devanados, sí. Claro, número de vueltas de las espiras o devanados. ¿Qué pasa si aumenta el número de vueltas o de espiras en un devanado de un transformador? Su resistencia es mayor. ¿Qué pasa con sus magnitudes? O sea, si hay mayor número de espiras, significa que tiene que cambiar la mayoría de lo que tiene el transformador para poder mantener sus magnitudes. ¿Qué cambiaría? Vamos con la siguiente pregunta. O sea, ya, sí. ¿Por qué usted dice que el transformador es una máquina estática? ¿Qué quiere decir esto? Porque es una máquina estática. Sí. A ver, el transformador viene a ser una máquina estática, por lo que debido a su corriente, porque mantiene la corriente y la transforma. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué es estática? Tercera pregunta. Hábleme un poco de los transformadores ideales. Hábleme de los transformadores ideales. Los transformadores ideales, ellos por lo general siempre tienen dos terminales de bobinado. Y su funcionamiento es por inducción eléctrica. Ya, eso es un transformador normal. Un Sí. transformador ideal, ¿en qué se diferencia? ¿O qué es? Es un... A ver... ¿Cómo le puedo explicar? Él se diferencia porque, o sea, sus relaciones de voltajes ingresan, o sea, ingresan y salen a la vez. O sea, tiene una doble función.
O sea que la corriente ingresa y a la vez sale. Por eso se dice que es un transformador ideal. Ok, gracias por su exposición, Karen. Entonces, Okay. ya han expuesto todos, bueno, creo que no falta nadie de los que están conectados, los que faltaban ese día, para proceder. Igualmente he tomado apuntes de todas las exposiciones para de la misma forma proceder a calificar, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver justamente, hablar un poco de transformadores, la parte de generalidades, ¿sí? Conceptos claves. Y luego ya enfocándonos a los que son transformadores tipo alimentación de esencia. Entonces, hay una diapositiva subida en el aula virtual, déjenme proyectar. Buenas tardes, ingeniero. Voy a salir un ratito de la clase. Sí, es que no estoy en la casa y ya en unos 5 minutos llego. Ahí sí me puedes acordar mi paso. Ok, Geisen. Ya, gracias. Bueno, iniciamos, ¿no? Entonces, un transformador es una máquina eléctrica, sea o no sea alimentada por AC o DC, puede diferenciarse, ¿verdad? Como decía la compañera, una máquina estática, ¿sí? ¿Por qué una máquina estática? Ya que no posee internamente ninguna parte móvil, no posee eje, a diferencia del motor que sí tiene partes móviles. Entonces, los motores y generadores son máquinas giratorias o móviles, y los transformadores son netamente máquinas estáticas, ¿sí? Su funcionamiento se debe principalmente eh, a un campo magnético que se produce en el núcleo, ¿no? Cuando se alimenta un voltaje en el bobinado de entrada o primario, automáticamente se produce un campo magnético que produce un flujo para así poder transformar valores de voltaje y de intensidad, ¿no? Yo a algunos grupos le pregunté lo mismo, que si un convertidor, que encontraron ese concepto, es un transformador o no. Sí, a mi parecer sí es un transformador debido a que transforma niveles de voltaje, ya sea de un tipo de alimentación AC a un tipo de alimentación DC. Entonces un convertidor sí es un transformador, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo la primera diapositiva, por favor? Karen, ayúdame leyendo, por favor. Disculpe, ingeniera, a mí me habló. Sí, sí, ayúdame leyendo. Conceptos previos. Cuando por una bobina el hilo conductor circula una corriente eléctrica, se comporta como si fuera un imán. Segundo punto, este efecto se produce tanto en corriente continua como en corriente alterna. Se produce un campo magnético que será constante en el caso de corriente continua y fluctuante en caso de alterna. Ejercerá su influencia sobre todos los objetos situados en su proximidad, sin importar o no si está en contacto con la bobina. Ok. Bueno, en breves palabras, esto es lo que se conoce como la ley de Faraday, ¿no? Cuando se le induce un voltaje, una fuerza electromotriz a una máquina, en este caso estática, eh, debido a la composición del núcleo, este actúa como imán y se produce en sí un campo magnético, ¿no? Que permite transformar niveles de voltaje y de intensidades, ¿no? Manteniendo siempre la frecuencia, ya sea por alimentación AC o alimentación DC. Los transformadores están compuestos principalmente por tres partes, ¿no?
lo que es el núcleo, ¿sí? Donde se genera el campo magnético y se produce el flujo. Y dos devanados o bobinados, conocidos como primario y secundario, ¿no? ¿Sí? Que dependiendo de sus características, de estos de aquí, permite aumentar o disminuir niveles de voltaje y de intensidad. Lo que yo preguntaba sobre el número de vueltas. Cuando se aumenta el número de vueltas en cualquier tipo de transformador, ¿sí? Aumenta la cantidad de espiras. También va a incrementar el voltaje en ese punto, ¿sí? Vamos a tener tres datos principales en ambos devanados. Vamos a tener un voltaje de entrada o voltaje en el primario, ¿sí? Un voltaje en la salida, una intensidad en el primario y una intensidad en la salida. De la misma forma, dos espiras, ¿no? O devanado. Número de espiras en el primario y número de espiras en el secundario, ¿no? Entonces, me indican físicamente mediante fórmula que al aumentar la cantidad de espiras en un devanado, también aumenta el voltaje en ese devanado. Y al disminuir la cantidad de espiras o de vuelta, también va a disminuir. Y hay una fórmula general en los transformadores que asocia estos tres datos importantes, ¿no? Que es la siguiente, que dice que el voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario va a ser igual a la intensidad en el secundario sobre la intensidad en el primario, y esto de aquí va a ser igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario, ¿no? Es una fórmula general en los transformadores y aplicable en cualquiera, ¿no? ¿Y qué me quiere decir esto, no? Tomando en cuenta estos tres datos, quiere decir, por ejemplo, si el voltaje es alto en el primario, en el secundario va a ser más bajo. Si el voltaje es alto en el primario, su intensidad va a ser baja. Si el voltaje del secundario es alto, su intensidad va a ser alta. Son inversamente proporcionales. Es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye. En el caso de voltaje e intensidad. Es decir, cuando aumenta el voltaje en un devanado, su intensidad va a disminuir. Ya sea en el primario o en el secundario, ¿no? Entonces, al aumentar uno, disminuye automáticamente el otro. Ese es el caso para voltaje e intensidades. Para el caso de espiras o devanados, al aumentar el número de vueltas en cualquier devanado, ya sea primario o secundario, el voltaje también va a aumentar, ¿sí? Al aumentar el voltaje, aumenta el número de espiras. Estos aquí son inversamente proporcionales, es decir, cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Cuando uno disminuye, el otro también disminuye. A diferencia de la intensidad y el voltaje, que son inversamente proporcionales, que al uno aumentar, el otro también automáticamente va a disminuir, ¿no? Entonces, hay que tener bien clara esta fórmula principal de aquí, ¿sí? Esta de aquí. Voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario va a ser igual a la intensidad en el secundario sobre intensidad en el primario, y esto es igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario. De aquí yo puedo despejar o sacar alguna fórmula.
Y esta fórmula que está aquí, de esta ecuación, no es una ecuación porque es una igualdad. Puedo obtener aquí, puedo tener voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario, va a ser igual a la intensidad en el secundario sobre intensidad en el primario, ¿no? Puedo obtener esta fórmula que asocia los valores de voltaje y de intensidad. También puedo tener voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario va a ser igual al número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario, ¿no? En esta aquí asocian los voltajes y las espiras. Y por último también voy a tener que la intensidad en el secundario va a ser igual a la intensidad sobre la intensidad de primario va a ser igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario. Entonces voy a tener tres fórmulas básicas en base a una ecuación o fórmula general, ¿no? Y aquí puedo ver con mayor facilidad cómo están asociadas, ¿no? Si aumenta el voltaje en el primario, aumenta la intensidad en el secundario. Si aumenta el voltaje en el primario, disminuye la intensidad en el primario, ¿no? Son inversamente proporcionales los valores o magnitudes que se encuentren en el mismo devanado con lo que tiene que ver con voltaje y intensidad. En el caso de voltajes y número de espiras, son directamente proporcionales. Al aumentar uno, aumenta también el otro. Quiere decir que al aumentar el voltaje, también aumenta el número de espiras, ya sea en el primario o en el secundario. Y en el caso de las intensidades con número de espiras, ¿sí? También son inversamente proporcionales. Si tengo un aumento, ¿sí? En la intensidad secundario, va a haber una disminución del número de espiras. Si tengo una disminución en la intensidad, también va a haber un aumento en el número de espiras de ese devanado, ¿no? Y aquí también hay que tomar en cuenta, ¿no? Al aumentar la intensidad, también hay que aumentar también la sección del conductor, ¿no? Para que pueda soportar la intensidad que circule por ese devanado. Entonces, tengo esa fórmula ahí para que la copie porque más adelante la vamos a utilizar. Si copien esa fórmula o háganle un cálculo. Bueno, creo que ya le hicieron cálculo, copiaron. Y lo que le preguntaba a la compañera delante, que me indicara que un transformador ideal. Un transformador ideal es aquel transformador que no posee pérdida, es decir, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Si hago la medición de las ambas potencias, la que ingresa y la que sale, debería salir el mismo valor exacto. Pero todos sabemos que no existe transformador ideal y tampoco existe ninguna máquina ideal, lo que vimos en los motores. ¿Por qué? Porque todos al momento de funcionar van a producir pérdida debido a su propio funcionamiento. Como decía la compañera, pérdida de Foucault, pérdida de estéresis, pérdidas por el efecto Joule sobre el calentamiento del material, pérdidas del cobre por el funcionamiento mecánico de la máquina. Entonces, las potencias en ambos extremos van a diferir. Siempre la que está en la entrada con el bobinado primario va a ser mayor a la salida, ¿sí? Mientras menos pérdida genere, esa máquina va a ser más eficiente.
Intensidad positiva. Ya. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño transformador, ¿no? Y tengo, por ejemplo, ¿qué tipo de transformador es este? Miren el diagrama que está aquí. ¿Qué tipo de transformador sería? ¿Qué me dice? Miren los datos que tengo ahí en ese pequeño diagrama. ¿Qué tipo de transformador sería? ¿Será elevador o no? ¿Qué me dice? Es un Soy ingeniero, es un transformador reductor. reductor, un elevador y un reductor, ingeniero. Es un solo transformador, es un solo transformador. Tal como está ahí. Reductor. Exacto, mira, aquí dice bobina primaria y bobina secundaria. ¿Sí? Aquí él disminuye el voltaje de 230 voltios AC a 12 voltios AC. Disminuye los niveles de voltaje. Aunque puede trabajar con función inversa. En esta imagen que está aquí, bueno, aquí indica las partes principales, ¿no? Lo que yo decía antes, lo que es el núcleo, lo que son los bobinados primarios y secundarios, ¿sí? Siempre el bobinado primario va conectado a la fuente de alimentación, ¿sí? Este dato, por ejemplo, podemos conocerlo, el valor de la fuente de alimentación. Pero muchas veces no conocemos el de salida, eso hay que hacer las mediciones o determinarlo mediante cálculo. Aquí en la imagen tenemos un pequeño transformador, ¿sí? En esta parte de aquí están los dos bobinados, están uno encima del otro, pero están aislados, ¿no? Tienen un papel aislante que permiten o que evitan que existan contactos directos entre ellos o que se provoquen un cortocircuito. Es un papel aislante especial, ¿no? En este caso para bobinado. Y tiene la salida donde yo puedo hacer las mediciones, bueno, o conectarlo a la fuente de alimentación para saber los niveles de voltaje. Y el núcleo está formado por aquí por chapas metálicas. Si se dan cuenta en esta forma de aquí, es en forma de E. ¿Sí? Esta chapa metálica de aquí. ¿Sí? Es en forma de E. Que están unidas en varias capas, ¿no? Son pequeñas láminas que están unidas entre sí. Por este punto, por estas chapas, muchas veces se genera la pérdida de flujo magnético, ¿sí? Debido a que el espacio entre las chapas metálicas tiene que ser el menor posible. Si este espacio existente aumenta, va a haber pérdida de flujo y las intensidades, ¿no? Por estos puntos. Entonces, mi transformador va a ser menos eficiente. Y es muchas veces lo que sucede cuando se hace el cambio de los devanados o del calibre del conductor, ¿no? De estos transformadores pequeños, que puede ser 12, puede ser 24 voltios. Estas chapas están unidas con un esmalte especial, ¿sí? Pero están tan bien fijadas que cuando se las sacan y se la vuelven a colocar en su ubicación, cuando ya se hace el cálculo y se hace el cambio del calibre o los devanados de transformador, queda muy abierto este espacio. Y entonces, así se haya hecho bien el cálculo,
para variar niveles de voltajes. Esos valores van a cambiar porque va a haber pérdida por el espacio existente. Entonces, hay que evitar que sea el menos posible. Aquí se ve mejor, ¿no? Aquí está en forma de... ¿Se dan cuenta, no? Son varias chapas metálicas en forma de unidas entre sí. Y dentro está ya la parte de los devanados, ¿no? Mire, el hilo conductor está aislado con una capa de esmalte. Esmalte es especial, un papel esmalte especial, para evitar el contacto y que exista cortocircuito. No solo los devanados están aislados en los transformadores, también están aislados en los motores y los generadores. Bueno, aquí indica cuál es el procedimiento, el funcionamiento de los transformadores, que ya le indiqué. Y también, bueno, los tipos de transformadores. Esta clasificación puede variar, ¿no? Ustedes pueden encontrar diferentes clasificaciones dependiendo el libro o la fuente que obtengan, ¿no? Puede ser por tipo de alimentación, por la ubicación, etcétera. Y bueno, aquí están los diferentes tipos. Algunos ya les dijeron ustedes, pero esto vamos a verlo más detallado más adelante. Y el funcionamiento de diferencia entre ambos, ¿no? Aquí están las fórmulas que le indiqué, ¿no? Es la misma fórmula de antes, ¿no? En que asocia los voltajes, los números de espira y las intensidades, ¿no? Esto aquí es necesario conocerlo porque lo vamos a aplicar, ¿no? Vamos a hacer cálculos con transformadores, ¿sí? Entonces va a tener tres magnitudes básicas, magnitudes, es decir, son valores de voltaje, de intensidades y de potencia en un transformador. Más. Bueno, aquí están diferentes tipos. Está aquí, ¿no? Ya. Entonces, era eso la primera parte que le quería indicar, la fórmula o ecuación general, cómo funciona, qué magnitudes puedo obtener al momento de transformar esta parte de clasificación todavía no. ¿Sí? Y el día de mañana vamos a ver un video sobre el funcionamiento de los transformadores, para que vean cómo es. Vamos a ver si es un video físicamente cómo es el funcionamiento, para luego ya pasar a unos pequeños cálculos en base a la fórmula indicada, y luego de eso pasar ya a los transformadores tipo DC, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna pregunta hasta ahí de lo explicado. No hay pregunta, parece, ¿no? Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Los que ven instalaciones nos vemos a la última hora. Y los que ven máquinas nos veríamos el día de mañana. En estos días les calificaré la exposición para que ya tomen apunte de los criterios que estoy evaluando, ¿no? Entonces, eh, con los que ven instalaciones hasta más tarde y con los que ven máquinas nos vemos el día de mañana. Gracias, ingeniero.